Hola, gracias por retomar aquí conmigo Espiritualidad de Mujer en esta tercera parte del capítulo inicial. En las partes anteriores hablamos sobre qué es espiritualidad y por qué las mujeres necesitamos transitar este camino de crear una espiritualidad específica para nosotras. También conversamos sobre la importancia de sentir el camino espiritual y usar esa referencia interna para validar y para recrear las versiones de espiritualidad que hemos aprendido y que necesitan esta transformación hacia las vivencias propias de las mujeres, corporales, emocionales y también a nivel de creencias. Continuemos entonces considerando ahora que la espiritualidad es una práctica o un conjunto de prácticas, es algo que se hace. No es una designación mental en donde podemos decidir ser espirituales sin que eso implique absolutamente nada en nuestra vida cotidiana, sino que tenemos que encarar, comenzar, realizar diferentes prácticas, formas, métodos que están dentro de ciertos marcos de referencia, y son esas prácticas espirituales las que van trazando y manifestando nuestro camino específico de espiritualidad. Esos marcos de referencia pueden estar recibidos, por supuesto, en nuestra educación, dentro del contexto familiar, religioso, sociocultural, pero como mujeres adultas es interesante también comprender que podemos cuestionar, amablemente revisar todo eso que hemos recibido en nuestro contexto previo, decidir si queremos continuar o no continuar con eso y, por supuesto, emprender la búsqueda de nuevas opciones de espiritualidad. En esa búsqueda de nuevas opciones de espiritualidad también es valioso ser críticas, ser observadoras de qué es lo que se nos está ofreciendo. A veces por el deseo de pertenencia o de ser acogidas o de ser escuchadas, volvemos a repetir estos patrones de tratar de acomodarnos, ajustarnos, traicionarnos en nuestro espacio más profundo y nos quedamos en estos espacios o grupos de espiritualidad que todavía no nos satisfacen. Entonces, la búsqueda de cuáles son nuestras resonancias en el camino espiritual es algo que conlleva cierto tiempo y la responsabilidad de hacerlo, con este espíritu crítico, considerando nuestro espacio interno, nuestras verdaderas necesidades, autocuidado y autorrespeto, por lo que emerge en nuestro interior respecto a esa necesidad de tener una referencia, de tener una pertenencia o de ser recibidas y validadas externamente. Encontrar ese equilibrio a veces no es nada simple y a veces en donde estamos geográficamente no hay tantas opciones. Por suerte ahora tenemos mucha posibilidad de hacer espiritualidad online. Ese es un interesante tema también sobre el cual conversar y también poner un ojo de discernimiento. Veamos entonces 5 consideraciones que pueden ayudarnos en esa búsqueda, tanto para observar la propia práctica y crearla desde un verdadero sentido espiritual, como también para poner este ojo crítico observador hacia los grupos de referencia o hacia las personas de referencia desde las cuales nos interesa tomar espiritualidad o pertenecer a esa forma de espiritualidad. Que tu intención de hacer bien esa propuesta, esa práctica, ese método, no se convierta en exigencia y por ende en automaltrato. Cuando tenemos objetivos muy concretos hacia el logro espiritual, imágenes espirituales que queremos alcanzar, corremos el riesgo de disociarnos de lo que verdaderamente va sucediendo en nuestro tránsito, en nuestro camino. Entonces esa disociación nos lleva a crear un neo espiritual
a intencionarnos hacia esa imagen de logro, pero que en realidad termina siendo una evitación a lo que empezamos a sentir o empezamos a necesitar manifestar. Entonces, la imagen de espiritualidad no siempre tiene relación con lo que verdaderamente necesitamos transitar como práctica espiritual o práctica de conciencia o práctica de despertar. Segunda consideración, que la información, los conocimientos, las teorías que recibes en esa propuesta o en esa práctica no se conviertan en verdades absolutas o dogmas que no puedes cuestionar. Siempre necesitamos poder contrastar esa información, la teoría, el dogma, la técnica con nuestro espacio interno. Lo que hacemos cuando abrimos una oferta espiritual, por así decirlo, brindamos formas, brindamos opciones, brindamos caminos transitados, pero no son verdades absolutas incuestionables. Son justamente opciones, métodos, posibilidades, sobre los cuales puedes resonar o no. Entonces, cuando ese método o esa técnica te da la información como una verdad absoluta, que cuando la contrastas con tu espacio interno te sientes incorrecta, te sientes que no puedes cumplir con esa expectativa, por ende te sientes insuficiente o sientes que estás equivocada en tu espacio interno, ese definitivamente es un lugar para observar, distanciarte o ver por qué existe esa exigencia de respeto por una forma muy absoluta de verdad o de realidad que te están dando. Tercera consideración relacionada a la anterior, que tu pertenencia a esos grupos de práctica o de acompañamiento no invaliden tu búsqueda individual. No te fuerces a encajar, ni trates de acomodarte a ese espacio para pertenecer, negando lo que realmente sientes o lo que realmente necesitas. Los espacios de espiritualidad, de autoconocimiento verdaderos, de camino, de despertar, tienen que ser compasivos, receptivos a las diferencias, tolerantes y sobre todo, nunca demandar fidelidades absolutas. No puede haber restricciones o condicionamientos en la espiritualidad. Puede haber formas que nos gustan, nos resuenan o no nos resuenan. Pero cuando tratamos de amoldarnos, no funciona, y cuando nos exigen fidelidad, a la larga tampoco termina funcionando para las personas. Cuarta consideración, y una de las más importantes. Tu vida espiritual, tu camino de autoconocimiento, tu despertar depende de ti. No delegues el poder a las personas que tomas como referentes, a los supuestos maestros o gurúes o grupos, sin cuestionarlos, sin esta crítica amorosa, autorreferenciada en tu corazón, en tu espacio interno. Muchas veces, todos hemos pasado por ahí, vemos a los maestros espirituales como seres supramundanos que nunca tienen equivocaciones o sufrimiento. Eso evita que veamos a las personas reales sobre las cuales estamos tomando referencia, que definitivamente tienen incomodidades, insatisfacciones, y algunas veces nos muestran opciones que no nos resultan tan útiles o tan verdaderas, o incluso terminan siéndonos dañinas. Cuando esta persona sobre la que tomamos referencia, guía espiritual o maestro, manipula, tergiversa, oculta, retasea información y vemos que tiene una cierta dinámica oscura,
manipulativa, ahí es un espacio donde realmente observar en profundidad qué estamos haciendo ahí, qué estamos tomando de ese lugar, tomar distancia, encontrar nuestro propio eje y si hace falta, retirarnos. Quinta y última consideración. Que tu práctica espiritual te resulte un poco incómoda y desafiante. A la vez, por supuesto, compasiva y amable. Nuevamente, que tu espacio o maestro de referencia o persona de referencia te dé compasión y amabilidad. Pero si los grupos en donde practicamos o las personas con las que practicamos no nos dan unas sacudidas cada tanto, ahí hay algo como demasiada comodidad, demasiado adormecimiento en este camino y recordemos que es un camino para despertar, para encontrarnos con lo incómodo y con lo dificultoso de nuestras propias vidas. Cada tanto los maestros, las maestras, los grupos nos hacen esos sacudones en los cuales podemos revisar, ¿no? ¿Qué nuevo desafío? ¿Qué se está abriendo? Este camino todavía me resuena, esta forma, este grupo, este espacio, ¿todavía está en mi resonancia? O tal vez es momento de cambiar. Esos espacios de espiritualidad no pueden ser estáticos, nuestras referencias no pueden ser estáticas. A medida que crecemos y maduramos en el camino espiritual, los grupos, las formas, las referencias van cambiando, vamos tomando nuevas y vamos, avanzando en el camino de espiritualidad. Entonces podemos comprender que nuestro camino espiritual va a tener distintos peldaños, distintos estadios, distintos métodos, formas, distintas referencias y grupos de pertenencia. Y eso está bueno que así sea, porque ahí está el desafío, el movimiento espiritual que realmente nos nutre. En resumen, entonces, que tus prácticas y tus referencias espirituales te invoquen compasión, conexión con lo verdadero en ti y que eso pueda ser respetado. Que puedas hacerlo desde la entrega, pero también desde la elección consciente. Hay una entrega, pero también hay una observación amorosa, crítica, que te habilita discernimiento. Y cuando eso no es permitido, entonces ahí hay algo que observar. Que la referencia y validación que buscas pueda moverse desde afuera hacia adentro. Necesitas encontrar tu espacio interno de autorreferencia, de autovalidación. Los verdaderos maestros, maestras y espacios de contención nos ayudan en ese sentido, encontrar tu espiritualidad en tu corazón. Que esto sea tu propia responsabilidad. No delegues tus tareas en el camino de autoconocimiento. Y por último, que te resulte un poco incómodo, que te resulte desafiante, que cada tanto te sacuda. Creo que estas consideraciones generales pueden resultar de mucha utilidad, estudiarlas, comprenderlas, tomar unas notas y entonces cada vez que iniciamos búsqueda, cada vez que vamos a una nueva técnica, a una nueva forma, a una nueva práctica, a una nueva referencia, podamos decir, a ver, ¿funciona esta resonancia? ¿Puedo ser yo? ¿Puedo encontrarme? ¿Es compasivo? ¿Me habilita? Entonces ahí aparecen las respuestas y el movimiento hacia esa opción es sano, es amoroso y es compasivo contigo misma. Voy a continuar hablando de este tema en el próximo video, dando mi propia fórmula de camino espiritual, tanto como para recibirlo, como para trabajar con mis referencias externas, como también para crearlo y darlo a las mujeres que definitivamente a eso me dedico. Entonces te voy a contar cuáles son mis lupas hacia mi propia forma de dar espiritualidad. Eso en la próxima parte. Mientras tanto, ponle un me gusta a este video, sígueme en el canal, en las redes sociales, quédate conectada.